Estamos con el proyecto de ley del gobierno, ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque hay varios ítems, pero la gran diferencia es que si usted saca la plata, va a tener que pagar impuestos. Estamos con Sebastián Izquierdo, economista, para que entremos a esta patita, que es bien importante, Sebastián. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Porque hay que pagar su buen impuesto, ¿ah? Rentas, por ejemplo, tenemos una tabla que se publica hoy en el diario Mercurio, por ejemplo, que es explicativa de los impuestos que hay que pagar. Ingreso de 700.000 pesos aproximadamente, hay que pagar 40.000 pesos de impuestos. Efectivamente, el proyecto del gobierno, creo yo que de manera correcta, está grabando, está generando impuestos a aquellas personas que tienen mayores recursos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que tienen un ingreso mensual sobre 700.000 pesos, hoy día tienen que pagar un impuesto global complementario. Pero con este retiro adicional del 10%, van a tener que pagar alrededor de, por ejemplo, como dice muy bien la tabla, 700.000 pesos, una persona que gana 700.000 pesos. Ven, Sebastián, okay, aquí está súper claro. Sí. Si una persona tiene ingresos de 700.000 y sacas 1 millón, tienes que pagar 40 luquitas. Que es como el 4%. O sea, este proyecto del gobierno involucra a todos. ¿Todas las personas que saquen tienen que pagar impuestos? No. ¿No? No, porque hay personas que están exentos y básicamente es casi el 80% hoy día de los contribuyentes están exentos porque ganan menos que 600.000 pesos, que 700.000 pesos. Ya, pero entonces, de 700 luquitas de ingreso mensual, promedio del año, si sacas 1 millón, pagas 40. Exactamente. O sea, si yo gano 500.000 pesos, esa es mi renta mensual, y saco 1 millón de pesos, no pago impuestos. Efectivamente. Ya, ¿y qué pasa con aquellas personas que tuvieron periodos o lapsos de contrato suspendido durante este año? Porque este ha sido un año bien anormal. ¿Qué pasa ahí entonces? Ahí ese subconjunto de meses que no recibieron, al final de cuentas lo que hace es bajar el ingreso promedio y por lo tanto podría verse la situación de que el promedio mensual de los 12 meses de este año sea menor a 700.000 pesos y por lo tanto no pagaría. Ahora, si son 700.000 pesos y retira 1 millón, pagaría 40.000 pesos. Es súper interesante el punto de impuesto. Sebastián, espérame un segundo. Vamos a aprovechar de invitar, como siempre, a través de nuestras redes. Buenos días, hashtag Buenos Días TVN. Si tiene preguntas en materia, por ejemplo, de los impuestos económicos, estamos con Sebastián Izquierdo, vamos a tener más invitados durante esta mañana. Pero queremos aprovechar a Kevin Felgueras, porque acá la lista política, Kevin, antes que te tengas que ir para empezar el reporteo, es bien interesante. Acá quedó la zafacoca con la oposición, porque hay críticas muy duras hacia las personas que vemos en pantalla. El senador Pizarro, Carolina Goich y Juan Pablo Letelier, porque se abstuvieron y permitieron que el proyecto del gobierno avanzara. ¿Es así? ¿Cuán crítica quedó el ambiente? Bien tenso, bien complicado, porque efectivamente se le exigía a los parlamentarios de oposición que rechazaran el proyecto, pero claro, con las abstenciones, y lo conversamos ayer largamente, finalmente dieron luz verde. Sin votar a favor, dieron luz verde a este proyecto de ley. Desde la oposición se les cuestionó un poco, se conversó con ellos, pero finalmente se entendió que había que tener este plan B, como lo decía el senador Pizarro. Ver si es que el proyecto del gobierno se podía mejorar, y finalmente lo dicen ellos mismos, la oposición, se mejoró el proyecto del gobierno, quedó muy parecido al de la reforma constitucional, y eso es lo que se va a ver ahora, si es que avanza la reforma, si es que el TC no determina que es inconstitucional, o si es que sigue avanzando el mensaje presidencial, el proyecto del Ejecutivo, y sale este proyecto cuanto antes. Lo importante, dicen, del gobierno y de la misma oposición, es que se evite un tercer retiro, que ese ya puede ser una Kevin, para todo. Sí. Ya, pero en esto, porque en definitiva aquí hay muchos intereses también de poder colgarse estrellas, y mal que mal es una situación que hemos venido arrastrando ya todo el año, desde el año pasado, con estas emergencias que hemos tenido en el país. Pero ¿cuánto es lo que...? Porque la argumentación que cada uno de ellos daba ayer era bien en pos de la gente. Aquí no importa quién se cuelga la estrella, aquí no importa cuál va el proyecto que finalmente sale, lo importante es que salga y no nos vayamos a quedar sin. ¿Va a seguir primando ese espíritu de generosidad, si tú quieres, por parte de oposición y gobierno? Yo te diría, Carola, que desde el 18 de octubre del año pasado, ese espíritu es el que ha primado acá en el Congreso, lo he visto personalmente y se lo digo a la gente. Ese es el espíritu que tienen los parlamentarios hoy día. Cambió el switch.
Aquí ya no se piensa en otras cosas, se está pensando en la gente. El punto es que se cumplan además las reglas constitucionales, que de repente es medio enredado para la gente, pero efectivamente se está pensando en la gente y por lo mismo ayer se modificó tanto el proyecto del gobierno, porque ya no se establece un reintegro obligatorio, por ejemplo, se paga en cuotas en días muy distintos a los que tenía el proyecto original, y el único tema, y ustedes lo hablaban, es el tema impositivo. Ojo, el proyecto del gobierno no dice una palabra con respecto al tema de pagar impuestos. No lo dice. A ver. ¿Y por qué no lo dice? Porque efectivamente, al no decirlo, ¿ya? se aplica la regla general, que es que la regla tributaria. Es decir, sobre 700.000 pesos se paga impuestos. Se la da por tabla que hecho. estábamos revisando. Se da por Tal hecho. cual. Se da por Mira. hecho, efectivamente. Bueno, vamos a seguir en un minuto más con Kevin Felgueras porque están pasando muchas cosas en materia política. A ver, acá el impacto de este tema es tan grande y es tan diverso que estamos viendo conflictos internos dentro de los partidos e incluso esto gatilló la presentación de un proyecto por parte de diputados de oposición para adelantar las elecciones. Así es. En vez de que sean en noviembre el próximo año, que sean en abril, ¿sí? junto a la de gobernadores, ¿verdad? Y alcaldes, para cambiar al Parlamento y al presidente. Esto ha generado el rechazo incluso de la oposición, de la democracia cristiana, del gobierno, señalan que es antidemocrático, pero los parlamentarios insisten en que no hay legitimidad frente a la ciudadanía para guiar lo que viene, el proceso constitucional y en fin. Pero bueno, así de grande ha sido el abanico de reacciones y así de respecto al grave tema. nos están viendo también afuera de Chile porque nos empezaron a comparar con Perú. Es que lo que te iba a decir era algo bien similar, que si esto avanza es algo bien similar a lo que pasa en Perú, y el peligro de esto es cómo ve el mundo a Perú en cuanto a la estabilidad, en cuanto a las proyecciones económicas que tienen, porque yo les decía el otro día, en Perú es más fácil vacar a un presidente que condenar a alguien por fraude al fisco, no sé. Entonces era es que, bien, ¿sabes qué? sí. Además que se han dado una serie de movimientos en todo el continente, en todo Sudamérica, que llevan a pensar que esto podría ser como una bola de nieve que se va sumando en cuanto a los movimientos sociales, en cuanto a la calle, la similitud de unos con otros, y ahora lo que tú dices, los mismos comentarios había escuchado yo, este tema de la vacancia presidencial, por lo mismo es tan radical y tan claro también el rechazo que se da de ambos lados, de decir, a ver, momentito, en este país las instituciones, o la democracia más bien, sí se respeta y se va a mantener o se debería mantener. Bueno, y eso también tiene su impacto en la economía, o sea, la inestabilidad, las dudas también, y sobre todo porque este otro año ya tiene el debate constitucional, bueno, se le mete un pelo más a la sopa, pero volvamos a lo práctico. Me llama la atención, Sebastián, porque aquí sería, a ver, esto está cambiando a cada rato. Ayer no sabíamos ni siquiera si se votaba el del gobierno, pero hoy día resulta que parece que lleva la delantera. Pero ¿sabes qué? Me llamó la atención lo que nos dijo Kevin, y que podemos seguir conversándolo también respecto de que no dice nada. Eso que no dice, esos espacios así como en blanco, y siempre me No está en el dejan un texto. poquito Pero, intranquila. Sebastián, Es que ayer ¿por viernes qué no no es necesario. individualiza que hay que pagar impuestos y se da ¿Por qué por no? hecho? Sí. El proyecto, el de los diputados, lo decía expresamente, decía que iba a estar exento de impuestos, pero en realidad todos los ingresos que uno tiene y que podrían ser retiro de la AFP, de las pensiones, claramente están sujetos a impuestos, y por eso no es necesario decirlo, y es correcto que no sea así. Y adicionalmente ocupamos ya un instrumento que existe, que es el impuesto global complementario, que la gracia que tiene es que el que tiene más paga más. Y en este caso el que va a recibir más también va a pagar más. Pero Pregunto- espérate, en el Dale, primer dale. proyecto, en el 10%, sí estaba escrito, sí estaba contemplado en el texto, por eso los que ganaban, no sé, de 700.000 pesos para arriba, estaba claramente explicado que no iban a pagar impuestos. Esa es la gran diferencia entre un proyecto y otro. Digamos, el primer 10% y el segundo 10%. Así es. Uno lo decía explícitamente que no iban a pagar impuestos, y el otro, como todos los ingresos pagan impuestos, no era necesario decirlo. Incluso es mucho más fácil para todos porque la mayoría de las personas estamos acostumbrados a la tabla que hoy día estamos revisando. Sebastián, es llamativo esto de los impuestos porque, a ver, estamos hablando de rentas. Acá no hay millonarios. Evidentemente, cuando avanza la tabla, ok, o sea, el que gana 6 millones mensuales en promedio tiene que pagar un fierrazo, un palo y medio casi de impuesto. Ok, pero acá tenemos a la clase media. Es que, ¿sabes? Acá tenemos a la clase media, incluso hasta los 2 millones, porque... Y esta gente puede tener familiares también, la gente dice, puedo tener familiares complicados, deuda, en fin, cesante, mi pyme. ¿Sabes que hay mucho pyme que ha dicho? Oye, si para mí el 10% también es la chance de reactivar mi negocio. Yo veo aquí tengo una duda.
si hay personas que ganan 1 millón de pesos, pero no retiran los 3 millones, sino que retiran no su 10% completo, sino, no sé, un poquito menos de 3 millones. Baja Ahí completamente. está, po. Efectivamente. Si ganas un millón, Y sacas retiras 1 millón, pagas 40. 2 Sacas millones, 3 millones, 80. pagas 120. Es proporcional, Es tienes razón. completamente- A la renta no, sino entonces a lo que retiro. Claro. Son diferentes tramos. Entonces, el tramo más bajo, en este caso de las personas que tienen un promedio de 700 mil pesos, pagaría alrededor de un 4% de lo que retire. Incluso las personas que están en los tramos superiores, pongamos al extremo, arriba de 6 millones de pesos, estarían pagando el 40% de lo que retiren. Y como la ley tiene un tope que no pueden retirar todo lo que tienen, solamente el máximo que es 4 millones 3, terminarían pagando alrededor de 1,5 millones en palabras. Sebastián, pero a ver, sí. eso no es injusto porque en definitiva no hay un doble pago de impuestos. Cuando a mí me pagan, yo ya pagué impuesto por ahí. Cuando la AFP me retira, yo le pago una comisión a la AFP. Y ahora cuando lo retiro tengo que volver a pagar impuestos. No, porque cuando uno recibe el salario, ¿Ya? lo que se va a las cuentas de ahorros de pensiones no Sí. paga impuestos, el resto sí paga impuestos. Y ahora lo que se está haciendo es que esa plata que se fue a la AFP y ahora uno la está retirando, va a pagar por primera vez el impuesto que Ya, está pero pagando. entonces a mí me calculan el impuesto solamente por mi sueldo después de lo que me saca la AFP. Esa es la duda también que tengo. Efectivamente, Sí, lo, de la pero AFP, es que- lo de la AFP no paga impuestos. Pero cuando me calculan a mí el pago de impuestos, me lo están calculando post el retiro hacia la AFP, y generalmente a mí me lo calculan por el bruto. Te lo calculan por el bruto, pero esa plata de que se va a las pensiones no paga impuestos, incluso es enredado esto, pero Sí. incluso uno cuando ya está jubilado, ya esa plata que está en tu AFP y uno la empieza a recibir, nuevamente también te aplica esta cuenta. Yo creo que, ¿sabes qué? Ok, hay explicaciones técnicas, pero uno siente que sale como Michael Jackson para atrás todo el rato. ¿Qué opina la Tranquilado. gente de lo que está pasando? Oiga, salimos a preguntar sobre estos Estoy de proyectos. acuerdo con el retiro del 10% que propuso la Cámara de Diputados, no con el gobierno, porque tiene múltiples beneficios, no pagas impuestos y bueno, la idea es que se pongan de acuerdo rápido, eso es lo más importante. La verdad que no estoy de acuerdo porque al final la gente se va a quedar sin plata para su jubilación y lo que va a pasar es que el gobierno va a tener que sacar plata del bolsillo de toda la gente para volverle a dar plata a la gente para su jubilación. A ver, yo creo que los dineros que están en la AFP son de cada uno, ¿ya? Y uno tiene que ser lo bastante responsable para ver si sacas o no sacas tu 10%. O sea, debería ser casi libre, ¿ya? Ahora, sí, viene para el futuro un problema de que no van a tener jubilación. Yo creo que ninguno de los dos es bueno, pero prefiero el del gobierno. Ahí está parte de las opiniones de algunos sectores. Bueno, se muestra una división. Hay opiniones diversas. Ahora, cuando uno ve las encuestas, Sebastián, la inmensa mayoría quiere el retiro del 10% y lo quiere sin restricciones, tal como el retiro 1. Sí, pero también la mansa mayoría quiere buenas pensiones. Entonces, a mi juicio, de que hoy día el proyecto se le haya borrado la parte del reintegro, al final de cuentas se va a traducir en que vamos a recibir menos pensiones. Y por lo tanto, el Estado hoy día, el gobierno va a tener otro desafío más, no solamente tener que hacerse cargo de la liquidez que hoy día todas las personas legítimamente necesitan, sino que también se nos queda ese desafío Me que pongo, no está resuelto. en la vereda de los que siguen reclamando y defendiendo el retiro sin restricción. ¿Sabes por qué? Ok, es cierto. Si nosotros sacamos plata de nuestro ahorro, vamos a estar pauperizando, empobreciendo nuestra futura pensión. Es un hecho. Pero en la práctica, don Sebastián Izquierdo, hoy día, si no saco plata de mis ahorros, la pensión es como el ajo. Y si la saco, va a ser más como el ajo, pero va a ser ajo igual. Y hoy día estoy corto de plata y hasta el cogote. Eso es lo que está pasando, creo. Y espérate, y por ahí se repone lo que sacaste y ya ni tan como el ajo y pudiste reactivar una situación. Es que estamos viviendo en una situación de emergencia. Y además, la bolsa está en su mejor momento. Y los fondos de nuestras pensiones rentan muy bien. O sea, capaz que saquemos la plata y quedemos Como igualito. pasó en el primer como retiro. pasó en el primer Y por retiro. eso decía la gente, caramba, pero ya yo recuperé lo que saqué. Y por eso también se cuestiona tanto nosotros cuando explicamos acá un poquito, bueno, el sistema está hecho para multiplicar los fondos, nos hacen pebre en Twitter, pero la verdad es que sí está hecho. Lo que pasa es que son muy pocos, menos de la mitad de los cotizantes los que quedan con una buena Claro. buena pensión. Entonces aquí Te nos tiramos. encontramos con la... Bien bombardeado. Ya, y entonces. Perdón, estamos los tres como... Entonces, yo creo que con esta misma agilidad que estamos viendo hoy día
al Congreso, de poner un proyecto, irse por un plan B. Bueno, hagamos el mismo esfuerzo por mejorar las pensiones. Hay un proyecto durmiendo hace mucho Pero tiempo. si el esfuerzo no lo tenemos que hacer nosotros, don Sebastián. No, pues este es un llamado para que toda la ciudadanía le digamos a los parlamentarios, pónganse de acuerdo Pero rápido. si le salió a decir 1 millón de personas El que año cambien pasado. el tema. Llevan 20 años prometiendo un nuevo sistema de pensiones. Efectivamente. Entonces, yo creo que están todos de acuerdo que el sistema tiene que mejorar y tiene que cambiar, pero los que ya tienen que hacer la pega Ya, chutean pero- y además, la pelota para el y córner además, todo el si rato, me dicen po. que la van a cambiar para el próximo mes, todavía. Pero tampoco va a pasar ahora. Es para adelante. Entonces lo que yo estoy viviendo es hoy y ahora. Sí, no quiero el día de mañana tener una pensión pésima, pero ¿y si no logro sobrevivir ahora, qué juego? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Sí, incluso estoy de acuerdo que el proyecto se cobre impuestos, pero también se reintegre, porque en el futuro vamos a poder tener mejores ingresos, porque vamos a salir de esta pandemia y esos ingresos sería bueno que empecemos nuevamente a hacer esfuerzos para ir mejorando las pensiones. Y este el pilar gordito, que debe quedar gordito, el pilar solidario que está bien flacuchento. Y por otra parte también hacernos cargo del déficit fiscal. Siempre esta pandemia ha sido muy, muy potente. Se ha tenido que gastar muchos recursos fiscales. Estamos con un déficit. La billetera no está alcanzando y por lo tanto necesitamos cobrar impuestos, y claramente esto que las personas que tienen más paguen impuestos lo que va a hacer es permitir que tengamos mayores recursos para educación, Sebastián. para pensiones, etcétera. A ver, ¿sabes qué? Sigamos escuchándolos a ustedes, a la gente. Escríbanos con el hashtag Buenos Días TVN, pero salimos a la calle, les preguntamos qué es lo que no les gusta o lo que les gusta del proyecto del gobierno, y esto fue lo que nos dijeron. Por ejemplo, la paga de impuestos no debería ser... Sé que es para los sueldos más altos, pero no sé cuál es el rango de sueldo que hay, pero pagar impuestos por sacar mi plata me parece súper injusto, porque es plata que yo he juntado a través de mi trabajo. No, porque ya están poniendo muchas trabas para poder entregarlo. Ya se está poniendo difícil y eso lamentablemente nos está afectando a nosotros. ¿Quieran que devolvamos la plata? Ese encuentro que es tonto, o sea, porque es nuestra plata. ¿Una idea que se cobren impuestos cuando uno saca el 10%? A los que tienen más, sí. Y devolver, en el proyecto del gobierno es obligatorio devolver este 10%. ¿Estás de acuerdo con eso? También. Ya, principalmente el impuesto, decían que el retorno que fuera voluntario, ¿verdad? Eso ya se cambió, pero es los impuestos los que siguen complicando esta situación. Ya, el impuesto. Pero fíjate que hay gente que está a favor del impuesto, pero a los que más tienen, ganan. claro. Entonces, el principio es, los que más ganan son los que desde 700.000 pesos. ¿No debería correrse la vara hacia los tramos más altos? El 80% de los contribuyentes hoy día no paga impuestos, por lo tanto estamos hablando del 20% con mayores recursos. Y ese 20%, al final de cuentas, los que están en el borde inferior, es decir, los de 700.000 pesos, al final de cuentas terminan pagando un porcentaje mucho menor de los más ricos. E incluso si uno analiza la evidencia internacional, lo que uno empieza a concluir es que Chile en este impuesto no recauda tanto. Y la verdad es que hay que incluso empezar a bajar los tramos, lo que es políticamente muy difícil, porque es decirle a la clase media que tiene que pagar impuestos y sabemos todas las necesidades que hoy día tenemos. Es que y por yo lo creo tanto, que para lo caro que ¿Por qué está... costó tanto, Sebastián, llegar a acuerdo cuando se discutía este segundo 10% antes de que supiéramos algo del proyecto del gobierno? Cuando recién se estaba discutiendo que, mira, imagínense, estamos hablando de un segundo 10% hace menos de nada, era impensable. Pero bueno, cuando se estaba discutiendo esto, la piedra de tope para que se saliera de incluso la Cámara de Diputados era que las rentas de 2.900.000 pesos, por ejemplo, para arriba, pagaran impuestos. Esto tuvo varias conversaciones, oposición, oficialismo. La gente no pudo llegar a acuerdo con esto. ¿Por qué? Bueno, porque las políticas públicas, cuando son simples, también tienen sus beneficios. Y la verdad es que hoy día el Parlamento tiene mayoría en hacer políticas más bien universales, es decir, que el retiro sea para todos. Y lo bueno es que ahora se le agregó esto del impuesto y lo hace un poco más justo. Porque la verdad es que con este retiro del 10%, 4 millones de personas van a quedar sin saldo y la desigualdad va a aumentar. Sebastián, es que ahí está el gran tema. Tú dices que va a ser más justo, ¿verdad? Y el espíritu de este ingrediente del proyecto del gobierno, de que pague impuestos, es hacerlo más justo. Pero la gran pregunta ¿es justo que la renta de 700.000 pague impuestos? Al menos mi humilde opinión es que esto debería ir a los tramos más acaudalados. Porque estos ingresos en el Chile de hoy, que está carísimo para todo, no es tramo rico. 700 lucas, no. Y lo otro, vamos a la práctica. ¿Cuánto habría que pagar?
700.000 pesos de ingresos. Si saca usted 1 millón de su ahorro, paga 40 de impuestos. Misma renta, si saca 2 millones, impuesto de 80. Misma renta, 3 millones, 120. Estas son todos con 700.000 pesos de ingreso. 120.000 pesos de impuesto, con eso pagas todas tus cuentas de servicios, por ejemplo. O con esto te mandas una buena compra de supermercado. O sea, esto es harta plata. Son 2 cuotas de un colegio subvencionado o más. O sea, 120 lucas de impuesto es harto. ¿Y por qué además en el otro tramo, el de 1 millón, pagas en definitiva exactamente lo mismo? Buen y pagas punto. y ganas Vamos a más. eso. O sea, no ingreso es... mensual. ¿Cómo? Ahí está la proporcionalidad. 1 millón. Sacas uno, pagas lo mismo que los de 700. 40, 80, 120. No hay modificación. Porque están en el mismo tramo tributario. Ahora, yo le encuentro razón en el sentido de que la recaudación de impuestos es una necesidad, sobre todo con los gastos que tenemos y que vamos a enfrentar. Yo lo único que digo, por favor, si tenemos tanta fuerza para pedirnos a los ciudadanos que paguemos impuestos, tengamos la misma fuerza para pedirles a todos los actores que paguen todos sus impuestos. Este no es el momento de ningún tipo de perdonazo, ni de condonación, ni de ni un vericueto, ni laberinto raro. Porque lo que la gente siente, creo yo, es ¿por qué a mí, Juan Pérez, me están quitando 40 lucas si tal empresa o compañía accede a beneficios tributarios en las circunstancias que estamos? ¿No cree? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que acá todos tenemos que pagar impuestos y nada de cosas raras. Y la verdad es que hay estudios que están diciendo que hay mucho de esas cosas raras y por lo tanto esos recursos los necesitamos. Pero también existe la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con estos recursos? ¿Lo estamos gastando bien? ¿Están llegando a las personas que más lo necesitan? ¿Hay eficiencia o ineficiencia en el Estado? ¿Necesitamos modernizarlo? Y la verdad es que hay que preguntar cómo recaudamos, pero con la misma fuerza si lo estamos gastando bien. ¿Cómo gastamos? Toda la razón. Y Sebastián, ¿sabes qué? Hay mucha gente que, y tú bien lo decías, ¿cómo vamos a afrontar las pensiones si estamos retirando recursos a esta hora? ¿Tenemos o no tenemos miedo los chilenos de perder lo que han juntado pesito a pesito, mes a mes en las AFP? Le salimos a preguntar y esto nos dijeron. No me da susto. Yo creo que en el caso particular mío no me influye mucho, pero también hay que pensar en las personas que necesitan urgente hoy día un apoyo y que no lo están recibiendo. La verdad que en estos momentos yo no creo en nada, ¿ya? Creo en mí, creo en que si yo veo que voy a ganar poca jubilación, lo saco o no lo saco. Veo que si voy a estar apretada, a lo mejor lo saco, si no voy a estar apretada, no lo saco, ¿ya? Pero en estos momentos está tan incierto todo que yo no creo en nadie, creo en mí, nada más. Ya ve, hay entonces las opiniones que ustedes tengan, que por supuesto también estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales en Twitter, #Buenos Días TVN. Tenemos a Sebastián Izquierdo con nosotros, pero queremos tener otra mirada de la economía. Marcos Kremerman está también con nosotros. Marcos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. A ver, respecto de este pago de impuestos en los distintos tramos, la cantidad que van a sacar de los recursos, ¿cuál es su opinión? Yo creo que efectivamente en Chile tenemos un sistema tributario que para los impuestos en el global complementario de las rentas de las personas tiene tramos progresivos, ¿cierto? Tenemos un grupo con cerca de 600, que gana cerca de 688.000 pesos al mes, que está exento de pagar impuestos, y en el resto van apareciendo tasas progresivas. La primera es de 4%, entre 688.000 pesos y 1,5 millones aproximadamente, y va subiendo hasta llegar a un 40%. En ese sentido, que un retiro pague impuestos tendría relación con esta estructura tributaria que tiene Chile. Sin embargo, tal como ustedes decían hace un rato, estaba escuchando atentamente, necesitamos principios de justicia tributaria. Vale decir que al mismo tiempo se le trata muy duro a los contribuyentes que, ojo, alguien recibiendo ingresos de 1,5 millones, 2 millones, hoy día no necesariamente significa que es una persona rica, que tiene un buen pasar, que tiene unas excelentes vacaciones. Muchos hogares están endeudados. Por tanto, cuando uno al mismo tiempo analiza los perdonazos tributarios, lo que pasó con Ponce Lerú, lo que pasó con el Grupo Penta, la cantidad de sanciones tributarias que están al límite de la elusión, y en algunos casos hemos escuchado en compras de empresas con pérdidas por millones y millones de dólares, eso es lo que no se concibe. Y por tanto, yo creo que eso es lo que no hace sentido en general,
Más allá de que técnicamente, si uno mira cómo funciona el sistema tributario, al cual yo tengo reparos, yo creo que debe ser progresivo, no regresivo, como el actual que recauda principalmente por IVA, es que uno dice, bueno, o aplicamos reglas parejas para todas las personas y con un tratamiento especial a quienes menos tienen, porque por algo ¿Marco? tienen y en condiciones o no. Hola, Gonzalo, te saludo. Gracias por estar con nosotros también. Quiero ir pimponeando con Sebastián Izquierdo, que también es economista, para ver si ven las cosas similar o tienen diferencia. Me gustó el punto de Kremerman. ¿Y qué opinas tú? ¿Por qué la cancha no es pareja? ¿Por qué están estas exenciones tributarias para unos y no para las personas? ¿Hay más justicia en la distribución del pago de impuestos? Bueno, efectivamente, hay muchas excepciones. Ha habido también casos muy conocidos que a mi juicio han tenido mano blanda, y la verdad es que la legislación ha ido mejorando y por lo tanto la vara ha sido más exigente. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el culpable o qué entidad o institución es la que no está aplicando justicia de impuestos? Bueno, son las leyes que hemos tenido, que se han ido discutiendo en el Congreso, que han ido mejorando. Han habido muchas modificaciones que la han hecho mucho más exigente, y yo espero que al menos con las discusiones actuales, con las leyes actuales, incluso hay una muy importante que se está discutiendo en el Congreso, estos casos conocidos tengan realmente la vara mucho más alta y seamos muy exigentes, porque en verdad uno no debe confundir de poder mejorar el mercado, hacerlo más competitivo, con ser pro empresario. Yo creo que pro mercado no significa ser pro empresario, y creo que ahí con Marco tenemos coincidencia. Pero sí, hay empresarios y empresarios, hay empresas y empresas. Hay empresarios que hacen la pega, que pagan sus obligaciones, que no andan eludiendo impuestos, pero hay otros que tienen no un asesor tributario, tienen un piso completo de abogados expertos tributaristas que lo único que hacen es buscar la manera de pagar lo menos impuestos posible. Entonces, Kremerman, ¿cómo se cambia eso? Pero para llevar la cosa a la papa que estamos hablando hoy día, Marco, ¿se podría hacer algún grado de justicia tributaria, por ejemplo, en este pago de impuestos en particular del retiro del 10? Solo un pequeño comentario en relación a lo último que decías, me parece fundamental. Los millones de pesos, y en algunos casos de dólares, que las grandes empresas invierten en contratar asesores tributaristas para hacer gimnasia tributaria y eludir el pago de impuestos, si se destinaran a mejorar los salarios de los trabajadores y trabajadoras que trabajan todo el día, sin duda tendríamos un país distinto. Sería un país mucho más justo. Personas que trabajan con su salario podrían llegar a fin de mes, algo muy básico y normal. En relación al retiro, yo creo que estamos en una encrucijada. Aquí estamos en una discusión que no es deseable. Nadie puede celebrar, tal como lo conversamos hace algunos días atrás, de que las personas, los trabajadores y trabajadoras tengan que recurrir a sus ahorros para sortear esta crisis. Yo creo que lo primero es que nadie puede celebrar. Y ante la pregunta si se pagan o no se pagan impuestos, es una pregunta incómoda porque tenemos un problema actualmente. ¿Cómo determinamos qué hogares tienen problemas y qué hogares no? No qué personas, sino qué hogares. Porque efectivamente, hay personas que no han perdido su trabajo y quizás ganan un poco más o más que la mayoría. Pero ¿qué pasa si en ese hogar también se depende de ingresos informales